¿Ya? Listo. Saludos cordiales, estimado tutor, estimado docente de la materia de Derecho Constitucional 2. Somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro. A continuación vamos a realizar una exposición referente al trabajo de investigación del primer parcial del semestre que estamos cursando. La exposición se va a dar con respecto a un análisis del caso denominado caso Palma, Mendoza y otros versus Ecuador, proceso que en su momento se ventiló dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fue sentenciado con fecha 3 de septiembre del año 2012. Los integrantes del presente grupo son Jairo Cerelli, María José Chavarría, Saskia Farías, Michelle Jiménez, Ingrid Ley, Melba Macías, Anaí Martínez, Juan Carlos Pérez y Roxana Torres. A continuación, la compañera Saskia Farías con la introducción a la causa antes mencionada. Victoria del Estado en caso Palma Mendoza versus Ecuador. Este caso se refiere a la falta de responsabilidad internacional del Estado por el secuestro y muerte de Marco Bienvenido Palma Mendoza, cuyas víctimas fueron Lidia Bravo, Luis Palma Bravo, Nelson Palma Mendoza, Rosalía Palma Bravo, Víctor Palma y Pablo Palma Rico. Los representantes, la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Estado demandado, Ecuador. Los derechos violados de la Convención Americana de Derechos Humanos fueron la obligación de respetar los derechos, la protección judicial, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, garantías judiciales. Todo comenzó el 16 de mayo de 1997 con el secuestro del señor Marco Bienvenido Palma Mendoza. Iba en su vehículo en compañía de su hijo cuando fue interceptado por una camioneta de donde se bajaron individuos armados que lo condujeron al interior de dicho automóvil que partió con rumbo desconocido. Los familiares del señor Palma presentaron una serie de recursos a fin de ubicar su paradero. Sin embargo, estos resultados fueron infructuosos. Finalmente, en febrero del 2000, encontraron el cadáver del señor Palma. En el año 2011 se dictó una sentencia condenatoria por el secuestro y muerte de Marco Palma, con 3 autores materiales. La Corte declara que el Estado no violó los derechos a las garantías y protección judiciales establecidas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En relación con el derecho a la vida, el Estado no violó el derecho a la integridad personal establecidos en el artículo 5 de la Convención Americana. Se abstiene de pronunciarse sobre el supuesto incumplimiento del Estado a la obligación contenida en el artículo 2 de dicha convención. La Corte dispone archivar el expediente. A continuación, los antecedentes del caso. Buenas tardes. La privación de la libertad y posterior muerte del señor Palma. En el cantón de Manta, provincia de Manabí, el 16 de mayo de 1997, alrededor de las 9:30 de la mañana, el señor se encontraba en su vehículo por la CERCAP, junto a su hijo de 11 años, en la cual una camioneta doble cabina blanca, sin placas, bajaron sujetos y fuertemente armados y con pasamontañas, donde su vehículo fue interceptado y se lo procedieron a llevar a un rumbo desconocido. Antes de que sucediera aquel suceso atroz, el guardia de seguridad de dicha institución, Manuel Armijos, se percató de que había una camioneta al frente de esta institución y procedió a averiguar por qué estaban ellos ahí, en la cual uno de estos hombres se bajó y le dijo que no se preocupara porque ellos eran de la inteligencia militar. La investigación de los hechos y hallazgo del cuerpo del señor Palma y su posterior identificación. Luis Palma Bravo, hijo del señor Palma Mendoza, regresó a su casa y contó los antecedentes que había sucedido con su padre.
Su madre, la señora Lidia Bravo, hizo la respectiva búsqueda en dicha institución y no encontró absolutamente nada. Entonces acudió a la policía, donde le dijeron que tenía que esperar 12 horas para empezar con la respectiva búsqueda. El 17 de mayo, la señora Lidia Brava presentó la denuncia por el secuestro del señor Palma Mendoza, donde tomó conocimiento el juez 11º de lo penal de Manabí. El mismo día, el juez requirió al jefe de la Oficina de Investigación del Delito de Manta que procediera a ejecutar la investigación del hecho denunciado y enviara los resultados a la judicatura de aquella ciudad para iniciar el proceso penal. La OIT, el 21 de mayo de 1997, envió una solicitud a las Fuerzas Armadas ecuatorianas pidiendo la presencia del personal que estuvo presente en dicha institución la mañana del 16 de mayo del presente mes. Al siguiente día, el mismo pidió que se informara si el personal bajo el mandato del comandante de ala de combate número 23, que si ellos habían procedido a la detención del señor Palma Mendoza, señalando la existencia de un vehículo de tipo camioneta blanca sin placas algunas. El señor Carlos Palma Mendoza presentó ante la Municipalidad de Manta un recurso de habeas corpus el 22 de mayo de 1997. En el transcurso de los días 23 y 26 de mayo encontraron 2 cadáveres en moderado estado de descomposición y dispusieron la trasladación de estos cuerpos a la morgue para realizar el proceso de reconocimiento médico legal, en donde no se obtuvo resultados de la identificación de ninguno en ninguno de los dos el cuerpo del señor Palma Mendoza. La CEDU el 30 de mayo presentó un nuevo habeas corpus a favor del señor Palma Mendoza en la Alcaldía Metropolitana de Quito. El 1 de julio, el juez de Manabí se abocó al conocimiento de la denuncia de la señora Lidia Brava, donde dictó el inicio del procedimiento con carácter indagatorio para dar los autores y sospechosos de la investigación procesal. El 21 de julio de 1997, los representantes presentaron la respectiva denuncia sobre la supuesta cooperación de los miembros de la Armada del Ecuador en la detención del señor Palma Mendoza, en la cual el 3 de agosto se recibió una respuesta del vicealmirante jefe de Estado Mayor informando que ningún reparto naval personal estuvo presente en la institución y tuvo que ver con la detención del señor Palma Mendoza. El 9 de junio de 1998 fue informado, después de la entrevista con el abogado Reyes y la señora Lidia Bravo, señalando que una de las amantes del señor Lenin Ordóñez había comentado a una de su amiga, la señora Josefina, que el señor Lenin Ordóñez había tenido que ver en el suicidio del señor. El 9 de junio de 1998, después de la entrevista con el abogado Reyes y la señora Lidia, en su parte policial se encontró que dicho señor había mantenido una discusión con el señor Palma Mendoza, la cual había sido presenciado por el hijo. El 1 de septiembre de 1998, la Dirección de Investigación de la OIT informó al jefe de la misma sobre la investigación, las entrevistas y diligencias relacionadas con la supuesta falsedad de información y documentación otorgada a la señora Lidia Bravo por dicho abogado que asesoraba el marco de búsqueda del señor Palma Mendoza, concluyendo que la información dada no dio ningún tipo de información sobre el paradero del señor,
por lo cual se dio que se continuara la investigación. El señor Lenin Ordóñez fue detenido por la presunta apropiación indebida por ciertos bienes de la empresa en donde prestaba sus servicios, donde el 16 de febrero del 2000, por voluntad propia, declaró sobre los hechos relacionados con el secuestro y el asesinato del señor Palma Mendoza, así como la de otra. El 29 de febrero del 2000, el juez onceavo de Manabí ordenó el inter alia a la policía judicial que continuara con la investigación y que se informe que los cuerpos sin identificación enterrados eran de los señores Palma Mendoza y Jorge Mero, alias El Flaco. En efecto, se dispone a la exhumación de los mismos y procede el reconocimiento que se determinaba ante la ley. La reconstrucción de hechos se llevó a cabo el 13 de marzo del 2000, realizando el reconocimiento del lugar de los hechos el 21 del mismo mes y del mismo año. Las declaraciones dadas por el señor Lenin Ordóñez el 9 de marzo del 2000 se realizaron con dicha anterioridad, con dicha acierto a su anterior declaración, por lo que el señor brindó información sobre el secuestro y la muerte del señor Palma Mendoza y la del señor Jorge Mera. Por parte del señor Freddy Contreras, debido a que estos intentaron huir y mencionó que el señor Medardo Ceballos había indicado a su tío Marcelino Gómez y un general iban a hacerse cargo de los cuerpos apenas lleguen a Palestina. El 14 de mayo del 2000, la señorita Rosalía Palma, hija del señor Palma Mendoza, presentó ante el juez la acusación particular por delito contra las personas, acusando a los asesinos de su padre como los autores intelectuales, materiales y encubridores de este caso. El 18 de marzo, el juez aceptó la acusación y considerando que ya se involucraban personas no mencionadas ante esta, el 16 de abril, parientes del señor Pablo Mendoza presentaron acusaciones particulares contra la misma, señaladas por la hija del señor, pero con excepciones. El 18 de marzo del 2000, el juez de Manabí dictó providencia en la que se dispuso el interlía a seguir el proceso y todo el sumario a los señores Medardo Ceballos, Alberto Ceballos, David Ceballos, Carlos Ceballos, y al abogado Reyes y al abogado Montaño, indicándoles que estas estaban ligadas a la causa en calidad de consindicados y deberían rendir sus testimonios el 4 de abril del mismo año. En la ciudad de Guayaquil, el 22 de marzo del 2000, el juez fue informado que había sido detenido los señores Vicente Domínguez y Freddy Contreras, quienes habían declarado de forma coincidente lo que manifestó el señor Lenin Ordóñez el pasado 9 de marzo del mismo año. Luego, desde forma coincidente, lo que manifestó el señor, dentro del 26 de marzo al 4 de abril del 2000, los señores mencionados rindieron testimonios indagatorios ante el juez y ambos negaron lo que habían rendido con anterioridad. Interpusieron una acción de amparo de libertad el 23 de junio y la Corte Suprema de Justicia de Portoviejo les negó. El 9 de mayo del 2000, el juez anuló la prisión preventiva en contra de los sindicatos, que son Medardo Ceballos, Marcelino Gómez y Ramón Bravo, por diversas diligencias, en el cual el 29 de mayo el juez indicó que los mencionados sindicatos tendrían que presentarse a comparecer y rendir sus testimonios. Ante lo sucedido, el fiscal sexto de lo penal de Manabí manifestó por escrito al juez que no estaba de acuerdo, estaba en total inconformidad entre sus consideraciones, en la cual sus actos fueron de sentimientos debido a recordarse el proceso que realizó.
El 9 de mayo del 2000, la señora Perlita Mendoza Aguayo, madre del señor Pablo Mendoza, presentó la acusación particular en contra de Medardo Ceballos, Alberto Ceballos, entre los implicados que estuvieron, en la cual lo señalaba como asesinos, como autores materiales del asesinato de su hijo, misma persona que en su momento había acusado a Rosalía Palma, con excepciones de los abogados Reyes y Montaño. El 23 de mayo del 2000, el juez incorporó el proceso de las acusaciones particulares únicamente en los sindicatos del señor Ignacio Reyes, Isabel La Montaña y Lenin Ordóñez, por cuanto los autores constaban en el desistimiento otorgado de aquella. La acusación particular de Perlita Mendoza, madre del señor Palma Mendoza, fue admitida al trámite solo contra los mismos sindicatos recién mencionados. El 26 de mayo, la abogada que ratificó el caso Palma Mendoza fue realizando la acusación de la misma. Y por último, como parte de la motivación de la resolución anterior, la cuarta sala de la Corte de Portoviejo señaló, en lo que tiene relación los sindicatos, que estos fueron, si bien han sido involucrados por el sindicato de Lenin Ordóñez, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 108 del Código de Procedimiento Penal, dicho testimonio no hace efecto en la relación de coacusados, más aún que el sindicato del señor Ordóñez Ortiz fue detenido como consecuencia de un robo cometido por él de bienes a otros sindicatos, en la cual el 19 de marzo del 2001 el Tribunal Penal dictó sentencia en la que se expresó que se llegaría a la conclusión de que se cometió de la persona el señor John Mera y el señor Palma Mendoza el delito de la privación de libertad con muerte, con ensañamiento de crueldad, con la pena de 12 años de reclusión mayor, de 12 años de reclusión al pago de los daños y perjuicios en su total proporcionalidad. Gracias. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Ingrid Ley y yo les voy a hablar sobre los fundamentos de derecho de la pretensión. El caso, como dijeron mis compañeras, se refiere a la falta de responsabilidad internacional del Estado por el secuestro y muerte de Marco Bienvenido Palma Mendoza. En la demanda detallada en el escrito de sometimiento del caso presentado por la Comisión Interamericana, es decir, por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos en representación de las víctimas de este caso, Palma Mendoza y otros, versus Ecuador, se expone que Ecuador incumplió con sus obligaciones internacionales al incurrir en la violación de derechos establecidos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, específicamente los relacionados al artículo 4, que se refiere al derecho a la vida, al artículo 5, que se refiere al derecho a la integridad personal, artículo 8, relacionado con las garantías judiciales, al artículo 25 de la protección judicial, y a todos ellos relacionados con el artículo 1 sobre la obligación de respetar los derechos, y el artículo 2 sobre el deber de adoptar disposiciones de derecho interno. ¿Por qué este argumento? Bien, el Estado ecuatoriano, ellos argumentan, ¿no?, que el Estado ecuatoriano es responsable por no haberles provisto la posibilidad de interponer un recurso rápido y sencillo que les permitiera alcanzar a la protección judicial requerida en el caso, alegando que los dos recursos de habeas corpus que interpuestos por los familiares del señor Palma Mendoza fueron ineficaces para dar con su paradero, debido, según ellos, que a pesar de haber interpuesto estos recursos, las autoridades competentes no realizaron las acciones necesarias para encontrarlo de forma inmediata.
Además, la Corte Interamericana, en representación de las víctimas, pidió que se tome especial atención a la falta de debida diligencia e impunidad respecto a la investigación, que a lo largo del caso, para ellos, evidencian de forma generalizada situaciones que van de la mano con el retardo de actuaciones judiciales, lo que constituye una violación del deber del Estado de esclarecer los hechos, juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones cometidas. A continuación, mi compañero. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Jairo Martín Celera Aragundi y voy a dar una breve resumen del trámite. Permítanme, por favor, compartirles mi pantalla para poder visualizar en orden cronológico los acontecimientos, trámites que sustanciaron este proceso. Como ya lo mencionaron mis compañeros, los hechos denunciados y que constituyeron las violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio del señor Palma ocurrieron el 16 de mayo de 1997. El 24 de septiembre del mismo año se efectuó la petición inicial presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos. El 22 de octubre, la Comisión declaró la admisibilidad del caso adoptado para este efecto y emitió el informe de admisibilidad y fondo número 119-10. El mencionado informe concluyó que Ecuador era responsable por la violación de los derechos de integridad personal, garantías y protección judiciales y vía en perjuicio de los denunciantes. Además, recomendó al Estado realizar una investigación de los hechos y adoptar las medidas pertinentes para reparar material y moralmente a los familiares del señor Palma. Debido a que las recomendaciones no fueron adoptadas de manera satisfactoria por parte del Estado, la Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte. El 24 de febrero ya del año 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la jurisdicción el caso Palma Mendoza y otros en contra de la República del Ecuador. El 20 de mayo del mismo año, el caso fue notificado al Estado y a los representantes. El 18 de junio, los representantes de las presuntas víctimas, que eran los integrantes del CEDU, presentaron ante la Corte el escrito de solicitudes y argumentos. El 2 de octubre, el Estado presentó su escrito contestación del caso, el cual excluye una excepción preliminar, contestación del sometimiento del caso y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos. Los días 2 y 6 de diciembre del 2011, los representantes y la comisión presentaron respectivamente sus alegatos escritos a la excepción preliminar interpuesta por el Estado y solicitaron a la Corte que la desestime y prosiga con el fondo del caso. Y el 25 de enero del año 2012, el presidente de la Corte ordenó recibir las declaraciones de dos presuntas víctimas rendidas ante un affidavit y convocó a una audiencia pública, la misma que se llevó a cabo el 1 de marzo del 2012 durante el 94º periodo ordinario de sesiones de la Corte. En dicha audiencia se escucharon las declaraciones de las presuntas víctimas y de un perito propuesto por el Estado, así como los alegatos orales de las partes y observaciones finales de la comisión sobre la excepción preliminar y eventuales fondos de reparaciones y costas. Los días 30 de marzo y 2 de abril, el Estado y los representantes presentaron sus alegatos finales escritos. La Comisión Interamericana presentó sus observaciones finales en el mismo momento. El 14 de mayo, la Secretaría de la Corte solicita a los representantes pruebas para mejor resolver, la misma que consiste en documentación para acreditar la identidad de cada uno de los familiares de la presunta víctima y su relación de parentesco. El 24 de mayo, los representantes presentaron las pruebas solicitadas. El 8 de junio del 2012, la comisión expresó que no tenía observaciones sobre la documentación referida. El 12 de junio, el Estado hizo llegar a la Corte un escrito presentando ciertas objeciones y consideraciones relativas a la documentación remitida por los representantes. El mismo día, la Secretaría de la Corte solicitó a los representantes y al Estado nuevamente pruebas para mejor resolver, la misma que consiste en normativas internas regulatorias de las modalidades y efecto de la figura de desistimiento en materia penal. Los días 18 y 19 de junio del 2012, los representantes y el Estado presentaron toda la documentación requerida respectivamente. El 2 de julio, los representantes remitieron sus observaciones sobre las pruebas citadas anteriormente y ni el Estado ni la Comisión presentaron observaciones a la referida documentación. Finalmente, el 3 de septiembre del 2012, la Corte dicta sentencia del caso Palma, Mendoza y otros versus Ecuador. Muchas gracias.
Saludos cordiales, doctor Daniel Peña y abogada Viviana González. Mi nombre es Melba Macías. A continuidad, vamos a revisar la motivación de la decisión. Comienzo indicando el concepto de motivación, la cual, dentro de la sentencia, constituye un elemento intelectual de contenido crítico, valorativo y lógico, que consiste en el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en que el juzgador apoya su decisión. En el caso analizado, la Corte dictaminó que el Estado no vulneró los derechos a las garantías y protecciones judiciales de los familiares del señor Marco Bienvenido Palma Mendoza, para lo cual su motivación para la toma de decisiones fue la siguiente. Primero, el Estado inició el proceso penal referente al caso del secuestro del señor Palma Mendoza. Una vez que rindió declaraciones, el señor Lenín Ordóñez fue sindicado junto con otras personas por los hechos sucedidos al señor Palma Mendoza. Cuando fueron analizadas las pruebas, el Tribunal Penal de Manabí condenó al señor Lenín Ordóñez, Freddy Contreras y Vicente Domínguez como autores materiales de los hechos acontecidos. Segundo, el tribunal observó que tanto la Comisión Interamericana como los representantes no realizaron ninguna observación a la validez del proceso penal, mientras que el Estado indicó que cumplió al sancionar a los autores de los hechos. Tercero, por parte del tribunal se analizó la participación de otras personas que no fuesen los autores materiales, debido a que la comisión y los representantes alegaron que existían otras personas implicadas. Cuarto, el punto que motivó la decisión fueron los hechos probados mediante 3 actos, los cuales fueron el dictamen acusatorio el 26 de diciembre del 2000, el auto de apertura del plenario el 22 de enero del 2001 y la decisión de la cuarta sala de la Corte Superior de Justicia de Portoviejo el día 16 de febrero del 2001. A continuación, nuestra siguiente compañera continuará con la exposición de esta sección. Buenas tardes, doctor Daniel Peña, abogada Liliana González, compañeros. Continuando con la exposición de motivos de mi compañera Melba Macías, podemos indicar lo siguiente. Quinto, se confirmó que el Estado sí indagó sobre la posible responsabilidad penal de otras personas involucradas, a más de los actores materiales. Además, las autoridades se basaron en ponderaciones de diferentes medios de pruebas, por lo cual la Corte no encuentra elementos que permita que el Estado incumplió con su deber de indagar la posible participación de otras personas. Sexto, en cuanto a la posible vinculación de agentes estatales, a pesar de que existía una determinación judicial de personas consideradas responsables de los hechos, la Corte no contó con las suficientes pruebas para demostrar que hubo tal involucramiento por parte de los mencionados agentes. Séptimo, por lo tanto, el tribunal observa que el proceso penal fue efectivo, es decir, condenó a unos e indagó a quienes eran posibles participantes del hecho ocurrido. En cuanto al sobreseimiento, obedeció a la ponderación del material probatorio. Y octavo, no se determinó la existencia de la demora perjudicial a los familiares del señor Palma como resultado de la revisión de alegaciones sobre la razonabilidad del plazo de las actuaciones. Hasta aquí las motivaciones para la toma de decisiones. Doy paso a mi compañera Roxana Torres, que va a hablar sobre la decisión y análisis del caso. Muy buenas tardes. Pues voy a hablar ahora sobre el tema de que el grupo, el análisis que hemos llegado. En este caso, pues, como ya lo hemos mencionado, el caso Palma Mendoza se generó a partir de un acto de secuestro, en donde las organizaciones encargadas de dar respuesta a este tipo de actos en el Estado ecuatoriano desplegaron un conjunto de acciones e intervenciones con el fin de desentrañar las razones y personas vinculadas a este hecho, de lo cual lastimosamente el señor Palma Mendoza no pudo pues salir ileso, pues no pudo ser testigo fundamental de estos hechos. Ante ello, sus familiares experimentaron por un lapso pues de 3 años una situación de sufrimiento y angustia que le generaron un cambio pues en su contexto social, razón por la cual ellos presentan una acción contra el Estado ecuatoriano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
alegando que se han vulnerado en todo este tiempo sus derechos y garantías de protección judicial. Ante ello, la Corte, mediante el análisis de estos hechos, determinó que el Estado evidentemente tuvo una falta de diligencia oportuna en las investigaciones destinadas a cubrir estos eventos que incurrieron en este secuestro. Sin embargo, se desarrollaron y aplicaron correctamente los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos, los cuales fueron de inmediato cumplimiento de los derechos y garantías. Luego de esto, pues desechando la acción interpuesta, puesto que en ninguna de las circunstancias se negó el reconocimiento de tales derechos, la Comisión llevó a cabo un proceso parcial garantizando la supremacía constitucional y la coherencia normativa. Las normas conexas señaladas en el proceso que responden adecuadamente a esto, en donde los familiares del señor Palma no experimentaron una supuesta violación a la integridad físico-moral, no se ha visto acrecentada por el desprestigio o estigmatización, ya que existió acompañamiento judicial, policial y de las autoridades civiles para esclarecer estos hechos. Además, los familiares en el proceso de desistimiento no fueron víctimas directas, puesto que en la cronología del tiempo de la desaparición del señor Palma fue desarrollada en función a la narración por parte de los representantes sin intervención de los agentes estatales. Y por otra parte, pues al recuperar los restos del señor Palma y llevar a cabo el proceso de exhumación, se entregaron los restos a sus familiares. A su vez, el proceso investigativo se desarrolló de manera articulada a nivel regional, en donde se obtuvo el testimonio de un individuo, quedando demostrado que no tenía o ejercía relación o vínculo alguno con el Estado, declarando lo sucedido con el señor Palma. A continuación, mi compañera María José continuará con esta parte del análisis. Gracias. Buenas tardes. Continuando con el análisis, puedo acotar que lo mencionado y acorde a la experiencia por parte de la Corte en casos de desaparición forzada, estableció que los padecimientos de los familiares son de tipo común debido al origen del conflicto. Por ende, no constituye un acto de responsabilidad internacional en donde se ha evidenciado que el proceso investigativo respondió de manera seria al derecho interno y suspicazmente al derecho internacional, de tal manera que la investigación fue duradera a partir de la interposición de la denuncia, de los recursos de habeas corpus, la apertura del proceso penal y la sanción de los responsables. Y es así que el tribunal, después de haber realizado un análisis de tipo comparativo entre el proceso desarrollado y lo que dictamina la ley interna e internacional que resguardan directamente los derechos humanos fundamentales de los individuos, no se demostró que en dicho caso se haya desarrollado dicha conducta por parte de las partes intervenientes que hicieron representación al momento de desarrollar las garantías y protecciones judiciales que los ciudadanos demandan al Estado. Gracias. A continuación, las conclusiones. Bien, como conclusiones se puede determinar que, sin duda alguna, la Corte Interamericana de Derechos Humanos cumple con su función de ser un órgano que vele por la protección de los derechos humanos en nuestro continente. También se concreta que el órgano de la Procuraduría General del Estado también cumple con su función de ser una entidad que vele por los derechos del Ecuador. Esto queda demostrado en el proceso que se mencionó, se analizó, debido al hecho de que nuestro Estado resultó vencedor en la causa. Y también se determina que el Estado ecuatoriano resultó vencedor debido al hecho de que se demostró de forma efectiva que en su momento se intervino y realizó todas las acciones necesarias para proteger los debidos derechos del señor Marco Palma Mendoza. Con todo esto ya mencionado y expuesto, agradecemos a quienes han observado el presente video. Gracias por su tiempo y por su paciencia.